Me comunicó que una vecina se puso en contacto telefónicamente con la producción acá del programa. No quiso revelar su identidad porque tenía miedo, pero quería aportar como información, y la estamos trasladando en este momento, que la cosa viene compleja hace tiempo, que no es una cuestión solo de presencia policial, porque, por ejemplo, vos pones la presencia policial en el liceo, pero en toda la salida son los pasajes que hay a partir de ese entorno, es tierra de nadie. O sea, y que no puede estar la policía en todas partes a la vez, que a partir de las 19 horas, ¿era correcto? A partir de las 19 horas es tierra de nadie. Y que ella lo que ve además es que pareciera que los chiquilines entran las armas y después se deshacen de ellas. O sea, que tampoco un allanamiento puntual daría efecto. Lo que la vecina advierte es por qué no se hace un allanamiento bastante más general. No sé si me faltó algo de los datos que ella comentó. Bien, creo que por acá íbamos bien. Y es ¿Qué correcto. piensan? Por ejemplo, tengo entendido que uno de los 3 detenidos que están declarando en este momento es hermano del menor aquel de 14 años que le dio un tiro con un arma robada hace 4 o 5 días. La robada del ejército. Exacto, cometió un homicidio. Entonces digo, y en estos allanamientos también aparte se incautaron armas, droga, o sea que va bastante más allá del caso puntual de este tiroteo, que va en línea con lo que justamente la vecina estaba comentando ahora y lo que estábamos hablando nosotros, ¿no? Sí. O sea, es un tema bastante más profundo y complicado que viene desde hace tiempo y no se circunscribe simplemente al entorno del liceo. Yo creo que hay que trabajar en soluciones más de fondo y como que dejar de buscar esto de si es responsable ANEP, si tiene que renunciar. En su momento era Bonomi, ahora quienes piden la renuncia del ministro, porque aparte se da justo la situación también de Rivera, donde la situación está muy, muy compleja. Entonces, como que está saliendo el ministro a hablar de estas temáticas de enfrentamiento de bandas a un nivel que ya como que se está yendo un poco de las manos, ¿no? Entonces, creo que realmente hay que trabajar en resolver esta situación porque es dramático después de las 7 de la tarde en esta zona. Yo le comentaba en la pausa a los compañeros, la gente haciendo cuerpo a tierra en su casa por las balaceras después de las 7 de la tarde, impacto de bala en sus casas o estando en la mitad trasera de su casa para no correr tanto riesgo. O sea, el liceo, creo que esta situación cercana al liceo creo que visibilizó algo que está viviendo toda la zona y que más allá de los chiquilines, que obviamente uno como padre se preocupa enormemente de que los lastimen, es dramático lo que vive esa zona, ¿no? O sea, más allá del enfrentamiento y de los que forman parte de esas bandas, están todas las familias que viven ahí que necesitan que esto de alguna forma se resuelva, tener su vida normal nuevamente. ¿Puedo hacer una pregunta ¿no? con desconocimiento realmente del ordenamiento jurídico en ese sentido? Pero si hay inteligencia que funciona, si se habla específicamente de bandas, es porque están identificados sus integrantes. ¿Por qué están en la calle sus integrantes? Me dirás, integrar una banda no es delito a menos que cometan delito. Bueno, se necesita cuánta más evidencia para poder agarrar a una banda y a todos sus integrantes y sacarlos de la zona. Bueno, parte del trabajo de inteligencia existe desde el momento en que se solicitan 9 allanamientos. Esto, evidentemente, había un trabajo previo y un conocimiento previo de este funcionamiento de estas bandas, si no, no se solicitan allanamientos. Y para que le den un allanamiento, el juez, lógicamente, hay que llevarle alguna prueba. O sea, que había un conocimiento previo antes de este hecho de cómo operaban estas bandas allí o parte de cómo operaban. Pero ¿a quiénes van a, de alguna manera, remitir a un proceso penal? Porque te queda el sobrinito, te queda el hermano, te queda el tío, pasa es que eso, que son los que después toman la venganza y lo hacen mucho peor. Lo que pasa es que ¿Cómo funciona esto? lo que sucede, por lo menos lo que yo veo, es que siempre se va de atrás. O sea, pero eso es inevitable. Evoluciona, bueno, sí, claro, pero que evoluciona de tal forma determinado círculo de la delincuencia que no se acompasa con la evolución del trabajo de prevención policial. Entonces, siempre se va un poco de atrás. Basta ver simplemente la cantidad de los cargamentos de droga que se han incautado, que si vos te retrotraes 15 años para atrás, 20 años para atrás, no era común. Yo recuerdo, yo participé en una causa que habían traído 300 y pico kilos de cocaína y era la mega causa en aquel momento, y ahora vos, si te presentan una noticia de esas características, no lo tomás normal, pero tampoco te llama poderosamente la atención. Esto, lamentablemente, es lo mismo. Claro, por eso también señalaba que hay situaciones que las estamos viendo muy cerca, que ocurren
sin ir más lejos, en Argentina, en la cercanía de Rosario, de la periferia, donde se da este tipo de situaciones de bandas vinculadas al narcotráfico peleando por territorio y generando una situación muy compleja, sobre todo para los vecinos, los habitantes de distintos barrios. Y esa también puede ser la ventaja comparativa en este caso que tenemos aquí en Uruguay, sabiendo que esto ocurre. Ahora, nadie dijo que fuera fácil, es extremadamente complejo. Lo que no puede hacer el Estado es resignar la posición de intervenir en determinadas situaciones. O sea, el Estado no puede quedarse claro, atrás. pero por ejemplo, algunos mensajes, sí, en cuanto ocurren estos tiroteos, hay presencia inmediata, se escucha el helicóptero justamente del ministerio dando vuelta, y ahí, claro, la muchachada, los delincuentes se esconden, se guardan y esperan que pase el helicóptero y pues vuelven de nuevo. O sea, ¿cómo se aborda esta situación? Es una lógica perversa, porque vos ponele que tengas éxito en el operativo, vos cerrás la boca, ponele que vos reprimas el delito y metés en cana al delincuente y metés en cana al jefe de la banda, y ese tipo te sigue operando desde adentro de la cárcel. Cualquiera que caiga es renovado, funciona medio parecido a un semillero. Bueno, pero que digas que siguen operando de la cárcel, ahí hay una parte, evidentemente, del Ministerio del Interior que se resignó. Porque la cárcel, que sigan operando desde la cárcel, habla de un mal trabajo. No, porque no tendrían que operar desde la cárcel. Por eso que la lógica es perversa, porque los triunfos que vos tenés en esta materia, vaya si habrá triunfos, en 28 meses que llevamos de estadística en materia de seguridad contra los últimos 28 meses del periodo anterior, en todos hay avances y hay mejoras en los indicadores de seguridad. Y sin embargo, esos avances te terminan perjudicando, porque vos, por ejemplo, metés mucha más gente presa y ¿qué te empieza a subir? Te empiezan a subir los delitos adentro de las cárceles, las muertes adentro de las cárceles, el descontrol de este tipo de cosas dentro de las cárceles. Y afuera funciona como un semillero. Vos sacás 3, 4 piezas y esas 3, 4 piezas en 3 meses están totalmente sustituidas por otros colibríes o no colibríes que son rejuntados desde adentro del barrio y que a veces encuentran en la delincuencia una solución a vidas muy empobrecidas que tienen... Bueno, por eso es que las soluciones tienen que apuntar a ser de fondo y estructurales. Claro, pero eso en son el largo muy a largo plazo. Ahora, el tema es que hay que también ocuparse de la hora. Yo entiendo lo que planteas vos, Pupo, de que las cifras son... Bien, las cifras son una parte de esto, pero las cifras no indican que hay una zona entera de Montevideo que de noche hace cuerpo a tierra por los tiros. Y eso no hay una cifra que lo indique. No hay un número de cuántas casas las familias hacen cuerpo a tierra a la noche. ¿Cuántas veces hay tiros? ¿Cuántos tiros hay en las paredes de las casas de esa zona? O sea, yo entiendo lo que vos decís, los números se evalúan, salen cada cierta cantidad de meses. Es que tengo que decirlo, Valeria, tengo que decir cuándo empezó todo esto. Pero para mí, es que esto no empezó ahora. Y es algo que en realidad es natural en lo que decía Pepe. En otros países esto ya tiene mucho más años de llevarse adelante y se ha profundizado mucho más. El tema es que debemos ver el ejemplo de esos países de cuál es el paso siguiente. Porque acá estamos como en el inicio de la actividad de este tipo de bandas, asustándonos de este tipo de situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que, más allá de que los números de la estadística mejoren, no pasemos al siguiente paso? ¿Ustedes se acuerdan cuando vino aquel experto en seguridad que le dijo a Bonomi, miren que cada vez más se van a ir pareciendo a lo que pasó en Río? Y ustedes están a tiempo, les dijo. Y ¿sabes qué? La fácil, yo se la tiro a Bonomi porque me resulta fácil tirársela, pero la difícil de todo esto es entender que estamos frente a un proceso mucho más complejo, que no empezó ahora porque también mucha gente está aprovechando para pegarle a este gobierno. Y yo creo que, ¿sabes qué? Le podemos pegar al gobierno anterior, le podemos pegar una cantidad de causas. No va a resolver nada pegar. Pero miren no arreglamos nada. Y de un ciudadano habitante del barrio. Me dice, vivo en Piedras Blancas. La realidad es que la vida de las personas todas no tienen valor para esta gente. Mirá esto que imponente. Son jóvenes, niños que vimos nacer y crecer. Y que la gran mayoría son hijos de padres trabajadores. No sé cómo se soluciona. Sé que es más arriba donde está el culpable. Ellos son pichones, conejillos de India, manejados al peor estilo de otros países. En la trayectoria de ese terrible estado de peligro, los demás nos peleamos. Es culpa de... Nos dejaron la herencia, etcétera, etcétera. Estamos cansados. No pedimos demasiado. Solo queremos y pedimos seguridad para trabajar, para llevar a nuestros hijos a la escuela.
solos como era antes, pensar que ahora otros chicos los dejan desnudos en la calle, ¿a dónde fueron a parar los valores? Esos que aprendimos en casa. Estamos tan afanados en comprar todo que nuestros hijos se crían solos y si no hay disciplina y control llegamos a esto que vivimos ahora. Y si hay... Está fuerte, ¿no? Sí. Porque interpela mucho y además porque tiene una lógica que va en el sentido de lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo de repente un niño, un adolescente termina buscando el camino más fácil porque en definitiva le va bárbaro si vende drogas, si provee, si esto, si lo otro, si forma parte de una de estas bandas, donde la vida no vale nada y ese ya es el principal problema porque si tenemos la vida como el principal elemento a preservar y alguien considera que no vale nada, va a ser muy difícil todo lo que pongamos, así pongamos cientos de policías en el lugar. Si partimos de una concepción donde la vida no vale nada. Pregunto, ¿qué pasó con el allanamiento nocturno? ¿No sería una herramienta que pueda sumar en este contexto y escenario de bandas, de gurises que esperan que se vaya la policía para actuar? Bueno, ¿realmente no tiene sentido volver a plantearlo? La visión de la Es mamá una ayuda más, me La parece a visión mí, de la por lo mamá menos. que me puso a mí es que la policía de noche no entra. Bueno, pero por eso mismo, ¿qué pasa si se habilitara No, lo yo que no fue estoy- en su no estoy de momento acuerdo, rechazado? no estoy de acuerdo ¿No con cambia eso. nada un No, allanamiento no estoy de nocturno? acuerdo. No está hace tiempo. No estoy de acuerdo con ¿Por qué eso. no? Yo creo que están en las calles. No igual. porque es una herramienta que puede jugar a favor en algunos casos y en contra en otros. Es una limitación de un derecho constitucional. Entonces, me parece que ya tocar la Constitución por este tema no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con que hay una impunidad tremenda por parte de chiquilines de 13, 14, Pero si 15 a vos te años. están diciendo No. que después de determinada hora es tierra de nadie y que encima se pone el sol y no puede entrar la policía a tu casa... Pero vamos a ver la El edad hogar de- sagrado inviolable no es la boca ya sagrada claro, No, está bien, una cosa pero es digo, el hogar vamos- inviolable y otra cosa Es es un este cambio de escenario. concepto Claro. hogar. Vamos a ver las edades de estas personas que andan en los tiros en esos lugares. Y por ahora mucho menor. ¿no Por viste? eso. Entonces, a lo que voy, amparado en esa impunidad de que cuando vos tenés 14, 15, 16 años y te agarran con un arma y pegás 2 tiros, te vas para tu casa. No es así tampoco. Ah, no, por supuesto que es así, por supuesto que es así. Para cometer una infracción gravísima, que es la que te priva de libertad a un menor, no son este tipo de casos. No son este tipo de ¿Y casos. qué hay de los padres de esos menores? Bueno, ese es otro tema que sería ya la violación de los deberes inherentes de la patria potestad, que es otra historia. Pero yo lo dije siempre. Si vos le das impunidad a una persona que tiene un razonamiento, que sabe que si impune un revólver y le pega un tiro a una persona, va a ir presa 2 o 3 años, quizá no lo hace. Sí, lo que Igual pasa El es que... filósofo presidente ejemplar dijo que con una 45 te respetan y la droga es legal. ¿Qué más quiere? Bueno, obviamente esto se refiere al expresidente Mujica. Sí. ¿Se resume ahí el problema? Bueno, pero fue muy mal ejemplo desde la cabeza del Estado. La verdad, una ¿Qué tanto parte, puede haber incidido eso? una parte de la culpa es esa cultura que abonamos muchos en este país, muchos, ¿tá? De ver con simpatía el crimen en distintas manifestaciones, hasta culturales, y el hecho de tener un presidente que fue un delincuente. Y además que fue un delincuente común, porque no fue ningún delincuente político. Empezó robando laburantes y después terminó en otro tipo de delincuencia. Así que eso me parece lamentable como ejemplo, pero no es la única explicación. Dos mensajes más que quisiera leer. Uno, la inseguridad se combate impulsando la economía, no con una patrulla en cada esquina y a palos. Sí, pero eso La va a teoría suceder de la dentro economía- de 30 Ahí años. falta que la teoría del derrame se produzca, ¿no? Sí, pero acordate de la teoría de la economía de que cuando se soltaron los presos, o sea, mejoramos en una época, sobre el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se mejoraron una cantidad de condiciones en el país y el delito empezó allí, la escalada de cuadruplicarse las rapiñas, los homicidios. Entonces me parece que por el lado de la economía no sé si. Otro es la mensaje, explicación. mira, no es difícil. El drama que nadie está de acuerdo que saquen al ejército unos días, no quedan bocas ni delincuentes en las calles, solo que los políticos no se ponen de acuerdo. Eso no, para mí no es ninguna solución del problema que tenemos hoy. De hecho, hay países que sacan a todo lo que tienen a las calles y no pueden enfrentar esta situación. Anda a México, anda a distintos lugares donde esto ya está en esos pasos donde asesinan sin ningún tipo de inconveniente, encuentran zanjas con no sé cuántos cuerpos de personas que habían desaparecido. Yo creo que hay una parte del mensaje que vos leíste hoy del padre, yendo a lo que decía Pablo, de que los chiquilines y si los responsables son los padres.
que decían, son hijos de trabajadores que los vimos nacer y crecer. Sí. O sea, que no es que son padres irresponsables No, por o eso. personas que no les interesa la vida de sus hijos. El tema es... Para mí esa frase fue muy impactante y es hasta fuertísimo dolorosa, ¿no? eso, Sí. porque es esa batalla que estamos perdiendo en cuanto a las opciones que toman los chiquilines. En eso de que estamos trabajando, de que los chiquilines, si van al liceo, se encuentran con esto de pertenecer o no, el poder o el prestigio que te da pertenecer a una banda, la protección, el dinero fácil, porque más allá de esto de la economía, si hay trabajo, tengo que ir a trabajar y para ganarme el dinero, y mucho menos dinero que vendiendo droga, ¿cuánto tengo que trabajar? ¿No? Eso que ponen en la es una balanza realidad los jóvenes, La ¿no? impunidad, O sea, la Alguien impunidad para- normativa que hay en insisten- este país habilita a todo ese tipo de delitos y todo ese tipo de acciones. Mirá, Vamos a otro sacar esa mensaje en la misma impunidad y se va a dirección. terminar. Señora Victoria, la solución es poner al ejército durante la noche. Otra vez la Esto noche. tiene que ser Con el aprobado por todos ejército. los partidos políticos. Yo no sé por qué no quieren, para mí es la única solución. Porque hay una confusión en la gente, en la ciudadanía, que yo creo que tenemos que ayudar entre todos a despejarlo, entre lo que es la función de seguridad y lo que es la función de defensa. Los roles. Son dos formaciones absolutamente diferentes y además, desde todo punto de vista, te conviene dejar la defensa como una suerte de reserva del país y no contaminarla con los temas vinculados a la seguridad y mucho menos con los temas vinculados a la droga. Ojo con otro tema también. Cuando hablamos de estas situaciones de las narcobandas y los tiroteos y la política de los balazos en los barrios, estamos hablando también y de costado de una suerte de terrorismo. Porque lo que están buscando esas bandas muchas veces es generar el terror en los barrios como para que nadie se anime a denunciarlos, para que nadie haga Bueno, absolutamente ¿no viste esta nada. vecina que Sí, no no quiere quiso salir. salir al No aire, quiso no salir. dio el nombre y la respuesta fue por miedo? La búsqueda de Sí, soluciones claro. es fácil, evidentemente no conduce a nada en un tema tan complejo como este. Saquemos el ejército de la calle, no soluciona. Busquemos por este lado, no soluciona. Hay temas de fondo sumamente relevantes que no se solucionan de esta forma. Bueno, dicho sea de paso, la rendición de cuentas militariza a parte de la policía. Es uno de los artículos que fue enviado y que está a estudio del Parlamento. Pero que quede muy claro que no tiene nada que ver con lo que se propone. O sea, soluciones fáciles para temas complejos, no. Te diría más, uno de los fuera grandes tan problemas que fácil. estamos teniendo es esta discusión de aquel tuvo razón, el otro no, fue por culpa de este, fue por culpa del otro, por aquel ministro, por el otro, hasta con la discusión de las cifras. Me parece tan inconducente el tema de las cifras, de si bajó, si subió, porque en realidad mirá lo que vos planteabas, Juan Ramón, a raíz de lo que te preguntaba Victoria. Bueno, pero las cárceles en realidad son un semillero. Y vos decías, sí, pero mucha gente está en las cárceles por un buen accionar del Ministerio del Interior. Bueno, pero justamente ahí tenemos como una contradicción, porque cuando vos estás metiendo a un rapiñero en la cárcel, ese rapiñero dejó de rapiñar promedio 3, 4 veces. Por lo tanto, ahí ya te bajó el número de rapiñas. Pero ¿qué sentido tiene entrar en esa ilógica de números cuando en realidad es inconducente? Nos llenan de humo y no estamos mirando lo verdaderamente importante, que es el problema que tenemos en el territorio. Y lo que pasa en las cárceles. Vos metés jóvenes a las cárceles. ¿Cuántas veces hemos hablado acá si la cárcel realmente rehabilita? No rehabilita a nadie. Entonces va a salir aprendió a delinquir mejor cuando sale. Prevención y no represión. Tal cual. Bien, dejemos esto por acá. Obviamente es un tema que va a ser muy recurrente, Sí. pero me parece que hubo un consenso general, me parece, en que evidentemente si seguimos perdiendo el tiempo en buscar culpables, o tal vez se nos va un tiempo mucho más preciado para debatir sobre soluciones. ¿No? Bien, hablando de soluciones, pero para